Muros rodeando estoy, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el
nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Nos volvemos a ti. De nuestra rebelión a obediencia y regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Tú eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumple aquí tus propósitos, manifiesta tu verdad, tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos somos, tuyos.
Amada iglesia y amigos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Ismael Jaime y es de sumo gozo el poder celebrar con ustedes este día tan especial. Sí, celebrar porque hoy, aún en medio de la prueba, podemos alabar con gozo. Con gozo porque en medio de esta pandemia que amenaza nuestras vidas, todavía tenemos vida. Respiramos y podemos adorar al Señor. Hoy te invito a recordar, hoy te invito a gozarte en la gracia del Señor. No que querramos ser insensibles al dolor del mundo y de Puerto Rico, no. Queremos celebrar porque nuestra esperanza está puesta en el Dios inconmovible de los siglos. Y Él junto con la prueba también nos dará la salida. Bendito, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Te invito a reflexionar la palabra del Señor conmigo en este día tan especial y busca tu Biblia si la tienes contigo. Si no, lee junto con nosotros la palabra del Señor. Y quiero leer en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acompáñame en esta hora a orar al Señor para presentarnos, para que esta palabra cale lo profundo de nuestros corazones y se quede allí grabada como tesoro. Señor, venimos delante de tu presencia no porque tengamos méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias en esta hora porque nos has permitido un día más de vida en el que podemos gozarnos y celebrar en tu presencia. Señor, clamamos para que esta palabra que ha de ser expuesta quede en los corazones de cada oyente. Señor, y que tu iglesia pueda nuevamente fortalecerse la esperanza de tu Hijo, la esperanza de tu Hijo Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Clamamos por el mundo, clamamos por Puerto Rico, para que tú tengas misericordia. Y en este día que celebramos la vida, podamos, Señor, juntos también celebrar la vida en todo el mundo, Señor, porque tú eres el que liberta, tú eres el que sana. En el nombre de Jesús, oramos. Hoy queremos celebrar la vida, porque Dios es el dador de la vida. Hoy celebramos libertad porque hemos recibido libertad en Jesús. Hoy celebramos perdón porque hemos recibido perdón en su sangre. Hoy celebramos eternidad porque su obra en la cruz nos ha dado exactamente eso. Su resurrección nos ha dado eternidad, nos ha dado bendición. Hoy celebramos a Jesucristo. Hoy celebramos a aquel que dio su vida, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Esta es la celebración que nos define. Esta es la celebración que define el cristianismo. Temprano en el tiempo de la iglesia se escogió este día, el domingo, para celebrar. ¿Por qué? Porque se celebra el domingo de victoria. Y se reunían el primer día de la semana. Y reunidos los discípulos para partir el pan, se sentaban a estudiar. Y en este caso, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, verso 7, explica cómo Pablo el primer día de la semana se sentaba para compartir el pan y también se sentaba a enseñarle junto con los discípulos. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, celebramos la vida, celebramos la solución que Dios en Jesucristo hizo provisión para resolver el gran problema del hombre, que es el pecado. Cuando observamos este acontecimiento, queremos hoy observarlo desde arriba, un tanto para tratar de hacer sentido de esto tan grande que ocurrió, para tratar de entender hoy el plan glorioso de Dios
de un marco macro, de algo más grande, para ver qué Dios ha hecho desde el principio hasta el final y cómo Jesucristo incursiona en la vida del hombre, muere por nosotros y resucita para cumplir este plan maravilloso de Jesús. Queremos mirar a este mapa desde arriba para poder discernir, y las hemos dividido en 5 etapas a grandes rasgos para poder hablar de esto. Hablaremos del principio, hablaremos de perdición, hablaremos de provisión, hablaremos de propósito y hablaremos de plenitud. En él creó en el principio la vida, con su palabra, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que Dios creó fue bueno, hizo vida. En ese momento de la creación de todo lo que existe, de la creación del hombre, la intención de Dios inicial siempre fue vida, en donde lo que era espiritual se unía con lo material, ahora creado por Dios para hacer una cosa, para convivir, para coexistir en un espacio. Dios lo hace porque esa fue su voluntad. Entonces dice el Señor en Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y así lo hizo. Y acto seguido vemos que en el capítulo 2, verso 7 de Génesis dice, entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, formó al hombre y fue el hombre un ser viviente. Este es el Dios que hablamos, este es el Dios que adoramos, el Dios de la vida, que todo lo comienza con vida y vida en abundancia. La vida proviene de Él porque Él es vida. Todo lo que Dios hizo en su creación, lo hizo para intimar. Había intimidad entre Dios y el hombre. Dice la Escritura que Dios se paseaba. Y no solamente se paseaba en el huerto, allí hablaba con el hombre. Fue así cuando él llegó, y lo podemos ver en el capítulo 3, verso 8 de Génesis, que dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, lo que implica que Dios caminaba en medio de ellos, que Dios intimaba con ellos, que había una conversación junto con el hombre. Y el hombre vivía en el principio en la presencia misma de Dios. El reino de Dios estaba allí establecido. Su creación y el hombre estaban delante de su presencia. Se demostró en todo esto el deseo de Dios, el deseo de dar vida, el deseo que el hombre habitara en medio de él. Pero llegó la segunda parte, la parte en donde se manifiesta la muerte, la perdición. Dios había establecido límites al hombre y le había dado claramente un límite de que todo el huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia y del mal no podía comer. Ese árbol que estaba en el desierto. ¿Por qué? Porque en ese momento se estableció juicio, y el juicio era: ciertamente morirás si de él comieres. Pero el hombre, teniéndolo todo, se rebela contra Dios. En su deseo de sabiduría es engañado para ser como Dios. Y él entendió, y dice que él vio, el hombre en general vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y pecó. Llegó el punto de la transgresión. Llegó la muerte, llegó el estado en que estaba completamente separado de Dios. Así se rebelaron, así llegó el pecado, así llegó la muerte con la desobediencia. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso nos llevó a la perdición. Estando en la presencia de Dios, disfrutando del reino de Dios, ahora caímos de su presencia. Ahora estamos lejos de su presencia. Llegó la muerte.
Y podemos mirar la muerte en tres aspectos: la muerte física, la muerte espiritual y lo que es muerte eterna. La muerte física no es otra cosa que cuando el alma se separa del cuerpo y constituye esta transición del mundo visible al mundo espiritual. Es simplemente dejar de respirar, dejar de ser. Y estamos muy conscientes con todo lo que está pasando en el mundo en este tiempo. La segunda es muerte espiritual. Es la separación de Dios. Muerte espiritual no es otra cosa que ya no podemos estar cerca de Dios porque pecamos, transgredimos contra Él y no podemos estar cerca de Él porque Él es un Dios santo. Tanto en este mundo como en el mundo venidero no hay forma de estar cerca de Él. Fíjese que cuando Adán pecó, murió inmediatamente como resultado de su desobediencia. Sin embargo, Él físicamente continuó vivo. Por eso esa muerte que estaba ya experimentando él tenía que ver con la muerte espiritual, su lejanía de Dios. Por eso cuando Jesús habla en Mateo capítulo 8, versículo 22, dice, dejad que los muertos entierren a los muertos. Y con esto que quería decir, dejar que los que espiritualmente están muertos entierren a los que físicamente han muerto, porque eso es lo que implica la muerte espiritual. Se hacía referencia, aunque vivos físicamente, muertos en espíritu, en pecado, porque estamos lejos de Dios. Pero Él dio vida. Amén. La muerte eterna, que es la tercera muerte, la hace referencia cuando estamos muertos en delitos y pecados, y estando muertos en delitos y pecados, entiéndase, muertos espiritualmente, morimos físicamente sin arrepentimiento. Esto implica que no hemos arreglado nuestros asuntos con Dios. ¿Okay? Ahora, después de vivir esta experiencia de muerte, esta experiencia de lejanía con Dios, llegó el momento de la provisión. Llegó el momento en que Dios mismo incursiona en el mundo para hacer provisión y entonces pasar de muerte a vida. El mismo Dios que creó, el mismo Dios que le dio forma a todo, el mismo Dios que sopló y dio vida al hombre, ese mismo Dios se encarna para librarlo del pecado. Y ese mismo Dios que es Jesús, dice que haya en nosotros este sentir que hubo en Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él, Jesús, se despojó a sí mismo. Jesús tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo Jesús para traer vida, para hacer provisión para nosotros. El plan que estaba establecido en Dios desde los siglos. El Dios que está fuera de lo creado, ahora se despoja. Ese Dios grande, ese Dios trascendente que no podemos entender, que su grandeza es tan infinita, se despoja y toma forma de hombre para tomar nuestro lugar. Dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso fue lo que hizo Jesús al venir al mundo. Vino a destruir el imperio de la muerte. Esto que se escribió, y fue a la cruz. Y en la cruz pagó para librarnos del pecado y de la muerte. Escrito está, dice, y a vosotros, hablando de usted, hablando de mí, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Jesús dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquella carta
aquel decreto que tenía claramente y él expresaba nuestra rebelión contra Dios, lo que nos acusaba y sobre cual el enemigo y sus principados tomaban autoridad para acusarnos de muerte, Jesucristo lo llevó en la cruz y pagó en la cruz por nuestro pecado, y allí fue anulada. Allí fue anulada esa carta, allí fue anulada ese decreto de muerte. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Dice, ¿quién es entonces el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el Señor. A mí me encantaría detenerme para adorar al Señor, porque lo que yo nunca pude hacer, lo que nunca podría hacer, lo que ninguno de nosotros pudiéramos hacer, Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo posible. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Lo glorioso es que con esto hoy ya podemos disfrutar de la vida. Fíjese que venimos hablando de un principio de vida. Un principio que se convirtió en perdición por el pecado. Y ahora nosotros estábamos en ese pecado, pero vino al mundo la solución de nuestro problema, a la solución de nuestra muerte, que fue Jesucristo. Y hoy, ya hoy nosotros podemos disfrutar de la vida que desde el principio Dios nos dio, la vida que desde el principio Dios planificó para el hombre. Dice, de cierto te digo, un imperativo de Jesucristo cuando hablaba, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa de Dios para nosotros hoy, ahora, no en el futuro, ahora. Hemos pasado de muerte a vida cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos en Jesús, el que obró esta vida en la cruz por nosotros. Esta vida se manifiesta ¿en qué? En pasar de muerte a vida. Y eso de decir muerte a vida no es otra cosa que resucitar. Cuando nosotros estando vivos llegamos a la muerte y ahora pasamos a la vida, eso es resurrección. Y la resurrección la queremos hablar que se manifiesta en dos formas específicamente hermosas. Se manifiesta la resurrección cuando pasamos de muerte a vida, y en esa primera parte como la quiero dividir en este día es: inmediatamente recibimos vida cuando reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador. Dice claramente el capítulo 2 de Efesios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa vida que hemos recibido en Jesús está disponible para nosotros hoy, desde ahora. Al reconocer a Jesús, experimentamos inmediatamente la resurrección de la muerte. Experimentamos la resurrección de la muerte espiritual porque recibimos el perdón de nuestros pecados y pasamos de muerte a vida. Pero eso no solamente se queda ahí. También tenemos que hablar de que la resurrección no es un asunto hipotético o solamente espiritual, que pasamos de un
de una situación mala a una situación buena, de una situación de muerte espiritual a una situación de vida espiritual. No, de la resurrección que estamos hablando, que operó primero en Cristo, es la resurrección corporal, la resurrección física, y no como la resurrección, como por ejemplo Lázaro, que resucitó de los muertos, pero nuevamente volvió a los muertos, tuvo que morir nuevamente. La resurrección que estamos hablando es la que nos promete la palabra. Según habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y como está escrito también en 1 Corintios capítulo 15 dice: y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo de pecado, se haya vestido de incorrupción, hablando de la resurrección, y esto que es mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria que operó en la muerte en la cruz, la victoria que fue sellada con su resurrección, en donde Él venció el pecado porque lo pagó y venció la muerte porque tomó la vida, porque tenía poder para dar su vida, como dice la Escritura, y tenía poder para volverla a tomar. Es entonces que esta gran resurrección nos llama a nosotros a un propósito de vida. Hemos recibido la vida. Hemos recibido la vida en Jesús. Ahora estamos llamados a un propósito de vida. Hemos recibido esto como un gran tesoro. Y Jesús hablaba de este tesoro en una parábola en Mateo capítulo 13 y decía: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjese que Jesús, cuando está hablando de esta parábola, la primera referencia que hace es: además, el reino de los cielos es semejante. Desde el principio de esta palabra, de este mensaje, hemos estado hablando del reino de los cielos, el reino que se manifestó en vida creando todo lo que existe, el reino que se manifestó en vida creando al hombre por el soplo que dio el Señor, el reino al cual nosotros nos rebelamos y perdimos, pero ahora ese reino se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y ese reino de los cielos demanda respuesta. Demanda respuesta. En Jesucristo ahora tenemos acceso a ese reino de los cielos. Y la comparación que Jesús hace es: este hombre se dio cuenta que había un gran tesoro en ese lugar y él fue capaz de dejar todo, vender todo lo que tenía para adquirir el campo que tenía un tesoro invaluable. Nosotros hemos recibido ese tesoro en Jesucristo. Nosotros hemos recibido la vida en Jesucristo. Tenemos la oportunidad de resurrección y lo que hemos reconocido a Jesús como Salvador, hemos recibido este tesoro para que intimemos con este tesoro, porque este tesoro no solamente lo hemos recibido cuando pasamos y hemos conocido a Jesús y le reconocemos como Señor y Salvador, sino que este tesoro ha sido depositado en nuestros corazones porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestros corazones. Y aquello que ocurría en el huerto del Edén, ahora ocurre en nuestros corazones. Allí era el huerto en donde Dios unió todo para comulgar con el hombre y tener intimidad. Ahora, por este gran regalo de salvación obrado en la cruz y en la resurrección, nosotros tenemos la gran bendición de recibir
el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros y nosotros nos convertimos en el templo y podemos tener intimidad con el Señor, cercanía con el Señor. Esta parábola reclama que reconozcamos lo que tenemos. Esta palabra reclama respuesta de nosotros, como la hizo él en el momento que respondió a lo que vio. Reclama esta parábola arrepentimiento y conversión porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también a nosotros como iglesia reclama entrega total. Todo por recibir este tesoro, porque este tesoro vale toda nuestra vida. Pero no solamente se queda esta bendición ahí. Esta bendición también habla de plenitud, porque esta resurrección de la que estamos hablando nos va a llevar a nosotros a una vida completa de plenitud. Dice la Escritura en la palabra cuando el apóstol Pablo hablaba allá a los tesalonicenses que estaban preocupados precisamente por la muerte, hablándoles a ellos de la resurrección. Les decía, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Recibe aliento de Dios, porque esta vida que ya hemos recibido en Jesucristo también tiene una promesa de plenitud, tiene una promesa de eternidad, tiene una promesa en donde estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que ha operado Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida para salvarnos, cuando después al tercer día, como estaba profetizado, y como él mismo le dijo a los discípulos, se levantó de los muertos y fue visto por los discípulos y por los apóstoles, en donde ellos pudieron entender claramente que él había resucitado, fue palpado, tocaron múltiples testigos y nosotros hoy celebramos esta victoria grande. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Esa victoria, Cristo la venció en la resurrección, venciendo la muerte. Por eso, en esta hora, quiero que recuerdes, todo comenzó con vida. El propósito de Dios para ti y para nosotros en la iglesia también es vida. Pero hubo en algún momento perdición, en un momento donde simplemente el hombre pecó delante del Señor. Pero hubo provisión de Dios en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para culminar en victoria esta provisión. Nos ha dado un propósito de vivir para Él, de intimar con Él. Pero no solamente se queda ahí, hay plenitud prometida para nosotros y estaremos para siempre por el Señor. Hoy, si quieres participar de la vida, Cristo murió por tus pecados para salvarte. Dice la Escritura, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, confiesa hoy su nombre. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que eres mi Señor y Salvador. Creo que Dios te levantó de los muertos para darme vida. Me arrepiento de mi rebelión. Perdona mis pecados.
si en este hermoso día del Señor has hecho esta oración con nosotros y has confesado a Jesucristo, te invitamos que te comuniques con nosotros. Queremos orar por ti, queremos conocerte. Ha sido una gran bendición poder expresar la palabra del Señor delante de ti. Y el Señor de vida, este Señor de vida, manifieste su gracia por Jesucristo en todos ustedes y en todos nosotros, amados hermanos. Dios les bendiga. Señor, gracias por esta bendición que nos has dado. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere comunicarse con nosotros más adelante, habrá forma de poder hacerlo. Dios les bendiga a todos. Es nuestra costumbre dominical, como parte de nuestra adoración al Señor, presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Hoy no vamos a perder la costumbre ni tampoco la oportunidad de adorar a Dios, presentando la primicia de su provisión. El pueblo de Dios diezma, y nosotros somos su pueblo que le adora. No estamos reunidos en un edificio, así que tenemos que usar otros métodos de presentar nuestros diezmos. PayPal, ATH Móvil, son los métodos electrónicos que tenemos hoy disponibles para hacerlo. Las instrucciones de cómo hacerlo son dadas después de este video, pero seguimos adorando a Dios. Somos el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.